Bueno, entonces vamos a hablar en esta noche acerca de la disciplina. Los 2 martes anteriores estuvimos hablando acerca de la enseñanza bíblica para los hijos y hoy vamos a hablar acerca de la disciplina bíblica para nuestros hijos. Ahí hay una diapositiva que muestra a un niño poco contento. Hágame otro clic, me hace favor, hermano. Otro. Muy bien. Ahorita vamos a la lectura a ese versículo. La disciplina para los niños, para nuestros hijos, es un tema que genera controversia aún dentro de muchos o de algunos sectores de iglesias cristianas y entre hermanos, pero que se evidencia un gran abismo entre el pensamiento cristiano de la disciplina y el pensamiento secular. A uno le parece extraño cuando oye personas que hacen parte del pensamiento secular decir que la disciplina es importante en el hogar, porque de hecho la gran mayoría de las personas hoy día echan por tierra los principios bíblicos de la disciplina. Pero también hay que aclarar que dentro de la iglesia existe en muchos creyentes ignorancia en cuanto a la naturaleza bíblica de la disciplina, es decir, muchos no saben para qué es. La Biblia nos da las pautas, nos dice qué es la disciplina y cómo se debe aplicar la disciplina. Y cómo se debe aplicar la disciplina. Y para la gloria de Dios, quienes hemos tenido la bendición de estudiar la Biblia concienzudamente y aplicar los principios bíblicos en la formación de nuestros hijos, es decir, en la enseñanza de nuestros hijos y en la disciplina de nuestros hijos, podemos ver que es una de las bendiciones grandes que tenemos los creyentes. La disciplina a la luz de la Biblia funciona para bendición, primeramente de nuestro hijo y también para la familia, para el hogar y por supuesto se hace extensiva esa bendición para la sociedad. Porque cuando uno analiza la problemática que hay hoy día con la infancia, con la adolescencia, es una situación para sentarnos a pensar, a reflexionar. Cuando hacen las estadísticas de sicariato, usted encontrará que un alto índice del sicariato, en ese índice están involucrados niños y adolescentes. En las ciudades grandes, niños de 11, 12 y 13 años están asesinando por dinero. Entonces, el gobierno se preocupa, las instituciones gubernamentales se preocupan y emprenden campañas para mitigar ese flagelo, y obviamente también hay instituciones no gubernamentales que están trabajando con la niñez, que procuran ayudar en ese problema. La cosa sigue igual, porque el problema ¿dónde está? El problema está en la casa, papá y mamá, porque no hay enseñanza para los hijos y no hay disciplina para los hijos. Entonces vamos a entrar en materia. Aparece un versículo ahí a la parte de abajo de la diapositiva que es Proverbios capítulo 29 y el versículo 17. ¿Quieren leerlo conmigo? Bueno, dice así: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Léala usted solo a ver. ¿Qué tal si nos ponemos la tarea de memorizar ese versículo esta semana? ¿Estamos de acuerdo? Entonces la próxima vez ustedes mismos me van a recordar que este versículo lo vamos a decir de memoria. Este versículo
Es un versículo que nos motiva a nosotros como padres de familia, que como primera medida nos da un mandamiento de corregir, de disciplinar a nuestros hijos, y también hay una promesa para aquellos que corrigen a sus hijos, que los disciplinan, pues a la luz de la Biblia, y aparecen dos cosas, dará descanso y dará alegría. Da descanso y da alegría. Entonces, la idea que vamos a desarrollar a la luz de la Biblia es que usted y yo, padre de familia, somos responsables por la disciplina de nuestros hijos. Y que si disciplinamos a nuestros hijos a la luz de la Biblia, como dice ahí, eso va a producir en usted y en mí como padres descanso y alegría. Porque cuando usted corrige de manera correcta a su hijo, evita que el policía en la calle lo maltrate, evita que el hijo vaya a la cárcel o en su defecto vaya al cementerio, evita tener su propio enemigo en la casa, porque el hijo consentido es desgracia para los padres. Y la palabra consentido no tiene nada que ver con mimado. Consentido es aquel que se le permite hacer desde chiquito todo lo que él quiere sin que tenga ni siquiera un llamado de atención. Entonces, lo que nos proponemos con este tema es que usted y yo, repito, nos concienticemos que es necesario corregir a nuestros hijos, y es más, que es una obligación, un deber de nosotros como padres, disciplinar a nuestros hijos. Hágame otro clima, ese favor ahí, hermano. Vamos a mirar algunos aspectos de la naturaleza bíblica de la disciplina. Entonces, corregir sabiamente a los hijos trae descanso, a los padres ya lo dijimos. Y vamos a pasar ahora sí al primer aspecto en cuanto a la naturaleza bíblica de la disciplina. Muy bien. Conceptos equivocados de la disciplina. Entonces, yo quisiera aprovechar, hay una diapositiva, alcanzan a ver, está pequeñita, pero sí la ven, ¿cierto? La diapositiva, bueno. ¿Cómo ven ustedes a ese padre y cómo juzgarían ustedes a un padre que disciplina a los hijos de esa manera? Entonces, eso no es disciplina. Eso es maltrato infantil. Y esos son los padres que, si no corrigen su forma de disciplinar a los hijos, debieran estar en la cárcel. Porque no son padres de familia que corrigen de manera sabia a sus hijos, sino que son maltratadores, son violadores de la ley, son agresores, son, bueno, no más. Entonces, hágame otro clima, ese favor, hermano. Ahí hay otra figura de un niño con una mano puesta en el cuello. No es la forma de hacerlo. Esos conceptos son equivocados. Y es por eso que algunos rechazan aún el término disciplina. Porque la gente comúnmente cree que la disciplina se relaciona con esta barbarie que ven ahí. Eso no es disciplina, porque el concepto bíblico del mismo término disciplina es el término educar. Es el término educar, no es maltratar. El propósito no es maltratar, sino educar. Entonces, repito, este es como el referente en la sociedad que Dios nos ha puesto, pues entonces la gente dice que no es bueno la disciplina. Y eso es lo que queremos corregir a través de estas charlas, cambiar ese concepto y que nosotros entendamos qué es realmente la disciplina y por qué es necesaria la disciplina y para qué es que aplicamos disciplina a nuestros hijos. Hágame un clic, me hace favor ahí, hermano. Conceptos equivocados de la disciplina. 1. Cuando se usa para vengar
los malos actos de nuestros hijos. Entonces, yo quiero decir lo siguiente: la disciplina para nuestros hijos no es un acto de venganza. No es un acto de venganza, sino que tiene como propósito, como fin, de manera amorosa y sabia, enderezar el rumbo de la vida del hijo. Y es por eso que tenemos que quitarnos de la cabeza que la disciplina es venganza. Yo recuerdo de una señora que iba a castigar a un niño, llevaba un garrote más grande que el niño que iba a disciplinar. Y yo recuerdo que le dije, ¿por qué no espera que le pase la ira y luego disciplina? Era una niña y luego disciplina a la niña. ¿Y sabe qué respondió? Es que si dejo que me pase la rabia no le hago nada. Eso no es disciplina, eso es venganza. Entonces yo quisiera en esta noche, antes de seguir, decir lo siguiente: el perdón debe estar presente en todo momento en nuestra vida y debe ser aplicado a toda circunstancia, incluyendo lo que nuestros hijos hacen. Cuando mis hijos violan principios, se portan mal, la Biblia me enseña que yo debo perdonar. ¿Me explico? Porque hay padres de familia que creen que si yo uso la varita, sabiamente vamos a hablar después de eso, entonces que no estoy perdonando al hijo porque yo le di con la varita y no lo perdoné. No, yo lo perdono y uso la varita. ¿Para qué es? Para ayudarlo a él. No es para vengar lo que hizo, porque lo que hizo hay que perdonarlo. ¿Me hago entender, hermanos? Eso está muy finito ahí, muy cerca, y es difícil de explicar. Yo espero que pueda hacerme entender. Repito, disciplinar al niño no es un acto de venganza por lo que él hizo, porque lo malo que él hizo yo debo perdonarlo. Lo que sucede es que uso la disciplina para ayudarlo, para que recuerde que no debe repetir el asunto y debo hacerlo con amor. ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? ¿Entendimos bien? Muy bien, hermano. Algunos hacen así y uno no sabe si... Bueno. Otro aspecto en cuanto a otro concepto equivocado de la disciplina. Cuando se usa la disciplina para descargar la ira sobre el hijo. Entonces yo quisiera que pensáramos en un momento en esta noche, hermanos. Por un momento. Cuando usted disciplina a su hijo, si es que lo disciplina, ¿con qué estado emocional lo hace? ¿O bajo qué estado emocional lo hace? ¿Sabe una cosa? A veces papá y mamá pelean, discuten, se agreden verbalmente, y los pobres hijos sufren eso, porque ese día a los hijos se les trata a gritos, con golpes, con maldiciones. Y hermanos, cuando uno lee la Biblia y hace una recopilación de los versículos de cómo Dios trata a sus hijos aún siendo malos, a uno le conmueve eso. Porque los hijos no deben sufrir esos arrebatos de ira que se dan cuando hay peleas en la pareja. Entonces no debemos hacerlo para descargar la ira. Nunca debemos hacerlo para descargar la ira. Y yo quisiera aprovechar para darles un pensamiento, no sé si va a caber en otro punto que vamos a desarrollar después, pero quisiera decirles esto. Al niño o al hijo
nunca se disciplina por lo que hace. Otra vez, al niño o al hijo nunca se le disciplina por lo que hace. Al niño o al hijo se disciplina es por la intención con que hizo las cosas. Voy a repetirlo de nuevo. Al hijo no se le disciplina por lo que hace. Al hijo se le disciplina por la forma, por la actitud, por la intención con que hizo las cosas. Voy a explicarlo de la siguiente manera. Resulta que el padre de familia le dice al hijo: hijo, usted va a ir a la tienda y va a comprar una gaseosa. Viniendo con la gaseosa aquí debajo del bracito, se le cayó, fue a la calle y pasó un carro y reventó esa botella, esa gaseosa. Y él llegó a la casa sin la gaseosa. Y de una vez le dice el papá y la mamá: ¿dónde está la gaseosa? No, que yo la traía bajo el brazo, se me cayó, iba pasando un carro y le pasó por encima y allá quedó. Entonces dice papá y mamá: mani suelto, vagabundo, sinvergüenza, y lo agarran y una muenda. ¿Es justo o injusto lo que se está haciendo? Porque a cualquiera de nosotros se nos puede caer una gaseosa y sucede lo mismo. Él no tuvo ninguna intención. Es lo mismo que yo he explicado, hermanos, a veces de cómo maridos maltratan a las mujeres porque la sopita le quedó salada, porque la ensalada no quedó como querían, porque se les quemó la yuquita y entonces se les quemó, se pegó el arroz, etcétera, y llega la pelea que aquí bueno, y como dice José Ordóñez, aquí me tratan como un dios pagano, todo me lo dan quemado. Bueno, la pregunta es: ¿quería la mujer que se quemara el arroz? No. Con el susto que se llevó, basta. Lo que uno debe llegar, varones que están aquí, es decir: tranquila, mi amor, no ha pasado nada, ¿eso qué? A cualquiera se le quema un arroz. Bueno, de igual manera es la disciplina para los hijos. ¿Qué es lo que debe hacer uno? Tranquilo, mi amor, porque él llega asustado. No se preocupe, eso le puede pasar a cualquiera. Repito, no se disciplina al hijo por lo que hace, sino por la intención con que lo hizo. Ahora, si él agarró esa gaseosa, la destapó y empezó a vaciarla para ver cómo hace espuma, entonces ya es otra cosa. Por eso no nos dejemos llevar de la ira cuando vamos a disciplinar a nuestros hijos. Y yo quiero darles un consejo que nos funcionó a nosotros bastante, y yo sé que muchos de ustedes lo hacen, y es este: antes de corregir a nuestros hijos con vara, hay que orar. Señor, tú sabes para qué lo voy a hacer. Y cuando uno ora, tiene que ser muy cínico para irse lleno de ira a cumplir la tarea de la disciplina. Entonces, esperar que pase la ira. Amén, hermanitos. Cuando tenga ira, no discipline al hijo porque lo golpea, porque deja heridas, porque quedan resentimientos, porque queda amargura, porque el hijo ya no lo verá o la verá como el papá, la mamá tierna, sino como el ogro a quien hay que, o la osa a quien hay que temer. En estos días casi que yo por allá le digo a una señora algo que yo creo que no me correspondía a mí, pero casi que le digo. Resulta que el niñito se soltó de la mano y cruzó la calle. Y la señora esperó que pasaran los carros y cruzó la calle y lo agarra a darle cachetadas. Y yo pensé decirle: señora, ¿está brava porque un carro no espichó a su hijo? Porque le está pegando. Y usted tiene rabia porque está vivo. Dele gracias a Dios que no pasó nada. Y también aprenda que al hijo, una costumbre que yo veo aquí en Ocaña, yo creo que eso en todas partes, que la mamá o el papá van con el hijo pequeñito por la calle y lo llevan y lo ponen en los carros así. No conozco casi un padre de familia que agarra y le lleva al hijo allá a la pared del andén. No,
Él lo pone en la orilla como con la esperanza que un carro le pase por encima. Cuando uno va con un niño por la calle tiene que concentrarse. Hay que concentrarse porque si se desconcentra puede pasar. Pero hermano, buena la inquietud. Hay que Ajá. Hay que enseñarle, hermanos, primero. O sea, no es el palo primero de una vez. Si es un niño ya que tiene la capacidad de correr, de moverse y cruzar una calle, porque ya entiende algunos conceptos abstractos, ya podemos hablar con él. ¿Me explico? Podemos hablar con él primero. Y que no sea la primera instancia la vara para un niño que entiende razones. Porque si entiende razones, primero hay que persuadir. Primero hay que dialogar. Muy bien. No sé si queda satisfecho, hermano. Muy bien. El hermano dice que cuando el niño pone pataleta, muy bien. Eso hay muchos factores. Primero, ¿por qué lo hace? ¿Ah? Exacto. El problema es que nosotros de manera inconsciente auspiciamos eso. Entonces el niño entonces dice el marido, oye el niño, vaya a ver. Y él empieza a entender que él puede manipular con cualquier cosa. Que llegó la mamá con el bebé a la casa de la amiga y entonces ve el cuadro allá y el niño, y la mamá a bajarlo. ¿Me explico? Y eso es lo que hace que el niño considere que a él se le debe todo el mundo, que el papá y la mamá se le deben y que todo el mundo se le debe a él y que él es el ombligo del mundo. Entonces generalmente esa pataleta, hermano, es porque se ha dado un tiempo para eso. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con eso? Cuando al niño le da una pataleta, ya le entiende, hay que decirle, mi amor, levántese. Entonces él queda ahí. ¿Qué hay que hacer? La vara. La varita. No darle la mano para que se pare. Si usted le da la mano, vuelve y se tira el otro día. Debe pararse por sí solo. Y usted comienza con esa disciplina, hermano, eso no pasa más de 3 veces. El problema es que, párese de ahí, eso es lo que yo digo. No, pues el niño ahí, el niño sabe qué está pensando ahí. Tengo esta vieja dominada. O tengo a este viejo, ya lo tengo listo. Lo que pasa es que él no tiene la capacidad intelectual para decir como yo lo estoy diciendo, pero él lo siente así. Pero uno puede evitar que el niño llegue a esas instancias. Si se trabaja bien. Dice el doctor Thompson en su libro, Cómo criar un hijo difícil o de temperamento firme, y él dice que el primer paso para formar un delincuente es darle todo lo que pida. Muy bien. Porque al hijo hay que darle todo lo que necesite, no todo lo que pida. Muy bien. No lo haga con ira, estamos diciendo. No se usa la disciplina, no aplicamos disciplina con ira porque maltratamos a nuestros hijos. Entonces, eso es un concepto equivocado que es para descargar la ira. Y a veces le pegan al niño y dicen, ay, descansé. Muy bien. Y al niño lo disciplinan y cuando la persona tiene ira y no llore, y dele, y no llore. ¿Y cómo no va a llorar? Yo no sé cuántos de ustedes han visto una conferencia de José Ordóñez, que el papá le dice al hijo, no llore porque el que llora es gay. Si es varón. Y el chino le dice, papi, déjeme ser gay por 3 minutos. Y arranca. Bueno. Otro aspecto, hermano. Tercer aspecto, en cuanto a conceptos equivocados de la disciplina. Cuando se usa para infundir un respeto temerario. Entonces hay padres de familia, especialmente en los varones se da eso.
Ellos se sienten felices porque cuando llega a la casa, entonces el hijo se mete debajo de la cama, el perro sale por la puerta de la casa y el gato por la ventana y las gallinas por el techo. Y él se siente un hombre realizado. Yo voy a usar un término muy brusco para eso, hermanos. A mí me parece que cuando un hijo le teme de esa manera a su papá, que cuando el papá va a llegar a la casa el hijo no encuentra qué hacer, a mí me parece que eso es una desgracia. Eso es doloroso. Imagínense que mi propio hijo siente que llegó un tigre o llegó un león, una víbora a la casa. Cuando debe ser lo contrario, llego yo a la casa y el hijo debe salir corriendo a colgarse del cuello, a decirle: papi, tirémonos al piso a jugar. Que tenga la libertad para decirle a el niño al papá cosas que a veces afuera no nos dicen. Me llamó la atención una niña, 3 años tendría la niña, y llegó la mamá, estaba en el trabajo, llegó rápido a comer rapidito, dijo: mami, no oraste para comer. Y entonces ella empezó a orar, dijo: mami, no se debe orar con la boca llena. Bueno, le dio 2 lecciones, una espiritual y otra de urbanidad. Entonces, la disciplina no tiene como propósito infundir un respeto, ¿qué? Temerario, que me tengan miedo, que cuando el papá llega a la casa todo el mundo está así. Esa no es la idea. La disciplina es para ayudar. La disciplina no es para infundir ese miedo que muchos, repito, están buscando. Y a veces llegan con los amigos a la casa y se sienten contentos cuando todo el mundo está asustado. Eso no es disciplina, eso es otra cosa. No sé cómo se llamará, ustedes búsquenle un nombre por ahí. Muy bien, hermano, esa es la palabra. El respeto. Exacto. El respeto se gana, el miedo se infunde. Y yo quisiera decir lo siguiente, incluso yo le he expresado gratitud aquí a la iglesia, a ustedes, hermanos. Con ustedes he compartido por 20 años. El 9 de enero de este año cumplimos 20 años de estar entre ustedes. Y yo le doy gracias a Dios, porque a pesar de que soy tan tomapelo, cuentachistes y de todo eso, yo no recuerdo que un miembro de esta iglesia me haya faltado al respeto. Aún nosotros los pastores, una cuña aquí. Hay pastores que creen que tienen que andar es así y tienen que decirle pastor. Y yo he repetido una y otra vez, me gusta que me digan hermano, porque no hay palabra más bonita que esa, hermano. Y entonces se sientan allá en una silla de esas reclinables estilo gerencial y llega la gente y le dice: tome asiento. Y caminan con esa pinta así como de torero. Eso infunde miedo a la gente. El maestro de maestros, el señor de señores, se sentó en las playas de los ríos y de los mares con sus discípulos a comer pan con pescado. Comió en la casa de un leproso. Entabló una conversación amena con una prostituta. El maestro de maestros, el señor de señores, ¿le quitó eso autoridad? No. Por el contrario, es el modelo por excelencia. Y sin hacer un tiro ha reclutado millones y millones. Le seguimos, nos humillamos, nos postramos sin haber hecho un solo disparo. Por eso cuando hablan que Cristo fue el primer revolucionario, sí, pero sin armas, sin violencia. La revolución del amor, de la gracia y de la misericordia. Y el pueblo lo sigue sin miedo, sino de manera gozosa.
Gloria a Dios por eso. Padre de familia, madre de familia que está aquí, que así sea nuestros hijos, que nos respeten, que nos sigan, porque somos padres ejemplares, amorosos, comprensivos, no agresivos, no groseros, generosos con nuestros hijos. Y respetuosos también, porque respetamos a nuestros hijos. Entonces es un error pensar que la disciplina es infundir un respeto temerario, portarse como ogros. Y el cuarto concepto equivocado que quiero mencionar, seguramente hay muchísimos más que ustedes pueden tener mucho más amplitud que yo en eso, pero quería dar 4 nomás. Cuando se usa la disciplina para ostentar una imagen de autoridad. Y yo quisiera decirles a ustedes lo siguiente. Conozco casos, no muchos, pero los conozco, donde los hijos están muy nerviosos y preocupados cuando un familiar o de la mamá o del papá llegan a la casa, porque cambian de actitud y tratan de hacer una demostración al que llega a la casa de que sí tienen autoridad y dominio. ¿Sí ve cómo la tengo alineadito?